diálogo y cómo se han planteado estos escenarios y por supuesto este pacto nacional que cambiemos Movimiento Ciudadano. Nuestro invitado Oliver Ponce nos está comentando acá en estudio de cómo priorizar a la gente antes de los problemas de los políticos, que se pongan de acuerdo en función de atender esos temas y después se ven cómo se resuelven los problemas de los políticos. Pero la mayor parte de los diálogos que hemos visto han sido, bueno, las garantías electorales, liberación de presos políticos y los temas de la gente, sin por supuesto menospreciar lo que significa tener un familiar privado de libertad por razones políticas y por supuesto lo que significan los derechos de participación política, pero hay unos temas un poco más urgentes, ¿no? que habría que resolver y que no siempre son en esa agenda tal vez el punto central de los acuerdos o de los diálogos. Bueno, es que precisamente, digamos, Cambiemos ha planteado una solución a toda esta cantidad de problemas que existen en nuestro país y se ha denominado, bueno, como un pacto nacional. Y es un pacto nacional que tiene que atender los problemas inmediatos de las personas, que tiene que atender el tema del salario, que tiene que atender el tema de los servicios públicos, que tiene que atender el tema salud, el tema educación, que tiene que pasar, bueno, por poner por delante los temas de Estado y asumirlos tal como son, como un tema de Estado, y dejar de lado las narrativas partidistas o las narrativas políticas que responden simplemente a un cálculo o a un interés comercial de una narrativa o de una figura o de una marca. Si bien han existido unos diálogos que han sido infructíferos, como lo pudimos ver en México, como lo pudimos ver en Barbados, como lo pudimos ver en todos estos diálogos a los cuales se le dio una rimbombancia gigantesca, en donde firmaron acuerdos y se presentaron ante los medios internacionales y después vimos que no se tradujo en nada. Los memorándum que firmaron, que bueno, que aparentemente iban a abrir unos canales humanitarios para surtir a Venezuela de productos y no sé qué, nada de eso funcionó, pero nada de eso funcionó porque el interés de los actores que estaban allí presentes, que estaban allí sentados, no eran las personas. El interés de eso era seguir manteniendo vivo un conflicto fuera del país que ya no existía en este país. Entonces, un acuerdo hoy en día tiene que pasar por mecanismos que incentiven y aumenten la producción nacional, que permitan a los emprendedores efectivamente consolidarse como un microempresario, como un comerciante activo y, digamos, y próspero en este país. O sea, hoy en día el planteamiento que hemos hecho desde Cambiemos Movimiento Ciudadano es ese, es rescatar, digamos, los intereses de las personas, es rescatar la cualidad del ser humano en Venezuela a partir de la reivindicación de sus derechos. Y por allí tiene que transitar los acuerdos, por allí es que transita el Pacto de Estado y por allí es que el secretario general de mi partido, el diputado Timoteo Zambrano, ha planteado esta visión de que, bueno, es necesario entendernos, pero es necesario entendernos por la gente. No es necesario entendernos para continuar en un juego sumacero entre políticos, sino que es necesario que en este país haya un entendimiento para que haya estabilidad en el país, para que haya gobernabilidad en el país y para que pueda existir en algún punto de esta dinámica política la alternabilidad que tanto requiere y necesita este país. Pero todos los pasos que se han dado, así como se dieron en el diálogo del 2019, donde se garantizó la paz en Venezuela, la estabilidad en Venezuela, donde se garantizó, digamos, la normalidad política en este país, todos los pasos que hemos dado se dan pensando en las personas y todos los pasos que se dan con mala intención también repercuten en las personas. En el caso, digamos, de estos sectores que alientan el desánimo, que alientan la desesperanza y que alientan sobre todo los conflictos y el descrédito hacia los venezolanos, que lo estamos pagando hoy con el tema de los migrantes. Todas esas narrativas que se levantaron en este país en contra de los venezolanos, en contra de la migración, en contra, digamos, de todas esas personas que fueron a otros países buscando una mejor opción, hoy lo estamos viendo cuando catalogan como delincuentes a cualquier venezolano que esté en Estados Unidos sin papeles, cuando es una condición que ha tenido ese país con el resto, digamos, de los migrantes del mundo, siempre. O sea, en Estados Unidos siempre han habido indocumentados, siempre han habido personas sin papeles, siempre han habido personas, bueno, porque tienen trabajos y la burocracia americana no permite, no te permite obtener los papeles tan rápido, no te permite obtener estabilidad tan rápido. Bueno, esa es digamos, el costo que están pagando los venezolanos, que no lo está pagando ese sector que sale y entra de Washington cuando quiere y cuando le da la gana, sino que lo está pagando el venezolano que se fue para allá a trabajar, el venezolano que se fue para allá a buscar cómo generar, digamos, ingresos para sostener a su familia. Ese es el venezolano que está pagando el costo de la irresponsabilidad política de esos sectores que decidieron decir que no, bueno, que la migración era una forma de atacar al mundo, porque esas fueron las posiciones que asumió ese sector político en este país, que los migrantes eran un arma del gobierno venezolano, cuando no vale, todos tenemos familias fuera de este país. ¿Cómo tú vas a decir que tus familiares son un arma en contra del mundo? Esas son las posiciones irracionales de esos sectores que tienen que ser condenadas y por los cuales ellos tienen que pedirle perdón a esas señoras que hoy tienen a sus hijos presos en El Salvador o que tienen a sus hijos perseguidos en Estados Unidos con una angustia terrible, porque bueno, no fueron lo suficientemente sensatos para poner a las personas y los intereses de las personas antes de sus intereses personales. Que por cierto, esos mismos sectores años antes, bueno,
ayudaron a que se recibieran con los brazos abiertos a la migración bueno, venezolana, claro, porque claro. aquí hay dirigentes políticos que fueron a estos países a negociar, a plantear que el venezolano sin pasaporte pudiera entrar, con una cédula, y ahora... Y después bueno, los dejaron tirados. ahora claro se revierte el discurso, ahí los ahora la dejaron. migración es mala. Ahí los dejaron, fueron a decir que bueno, que sí, que iban a tener mejores condiciones en Chile, en Estados Unidos, en no sé dónde, que se fueran todos, porque ahí iban a vivir en Alicia, en el País de las Maravillas. Y después los dejaron ahí abandonados porque agarraron ellos un avión y se fueron a Bogotá, o se fueron a Washington, volvieron a Caracas, y el resto de esa gente quedó allá sin tener un ejercicio pleno de sus derechos, sin tener un trabajo estable, sin tener un régimen de permanencia en esos estados, sin tener una oficina a la cual acudir, porque se dieron la tarea de cerrar absolutamente todas las embajadas, y hoy tenemos venezolanos que no tienen pasaportes, que no tienen cédulas, que no tienen papeles, que han sido víctimas de redes de tratas, que han sido víctimas de maltratos laborales, que han sido víctimas de explotación, que han sido víctimas de la violación de todos sus derechos y que no tienen un ejercicio pleno de sus derechos humanos. Bueno, de eso también hay que asumir las responsabilidades, y esas personas tienen que responderle a este país y a esas personas por haberlos puesto en esa posición de indefensión que tanto, digamos, le está costando no al Estado, no al gobierno, no a los actores políticos, sino a cada uno de los venezolanos, que además son las personas más pobres de este país y han sido las personas más pobres del mundo, siempre los migrantes, y que hoy están en una situación no solo de indefensión económica o de indefensión en cuanto a sus derechos, sino que además están siendo perseguidos, atacados y señalados como si son unos delincuentes por el único hecho de haber migrado buscando un mejor futuro para su familia, para su vida, o una mejor calidad de vida. Bien, vamos a revisar mensajes a través de la plataforma de Telegram. Nuestro invitado Oliver Ponce con nosotros en estudio, el diputado y también secretario de organización de Cambiemos. José Ramón Martínez por acá nos escribe: buenos días, Marco Rubio está abonando el terreno para el futuro enfrentamiento militar y así poder entrar directamente a Venezuela y tomar el poder político y el poder económico. Bueno, porque quieren quedarse con el petróleo, porque no creen en la democracia, porque son un gobierno que se ha saltado todos los parámetros y estándares internacionales que tienen que ver con la legislación, con las normas, e incluso las normas y la legislación de su propio país. Ahora, nuestro país no está en un estado de indefensión de ninguna manera, nuestras posiciones internacionales no están debilitadas desde ningún ámbito, y allí, bueno, hay una cantidad de conglomerados internacionales que tendrán que pronunciarse, que el silencio en este momento no puede formar parte de la carta del día, ¿sabes? El silencio es algo que hoy es condenable y que la región entera tiene que asumir una posición en contra de eso, porque hoy es Guyana, pero mañana puede ser otro país. Por acá Manuel Salinas nos escribe: el entrevistado habla de injerencismo en el caso del Esequibo, pero es público y notorio y comunicacional el apoyo de Cuba a favor de Guyana en el CARICOM. ¿Eso no es injerencia? Bueno, también lo es. Esas son las contradicciones que tiene el gobierno. Esas son las contradicciones, y por eso es que decimos que el gobierno nacional no ha hecho todo lo que ha podido hacer y ha debido hacer para defender ese territorio. El injerencismo es negativo, sea de Cuba, sea de Rusia, sea de Estados Unidos, sea del país que sea. Allí lo importante es ponderar la soberanía nacional, reivindicar la posición de Venezuela allí y evitar a toda costa un escenario guerrerista que afecte aún más la vida de los venezolanos. Manuel Santiago por acá nos escribe: buenos días, pregunta para el invitado. Venezuela es un país soberano y debería actuar en respecto al Esequibo más seriamente. Un presidente dio 72 horas a Colombia para retirarse de los monjes venezolanos. ¿Por qué este gobierno no lo hace con Guyana? ¿O acaso le tiene miedo a los Estados Unidos? Creo que Venezuela no está sola. Bueno, el escenario diplomático es complicado, y el escenario también de la Guyana, recordemos que también existen digamos, canales abiertos para resolver ese conflicto. Sin embargo, eso es un territorio exclusivamente de soberanía nacional. Venezuela está encaminado hacia elegir representantes de ese estado en el próximo 25 de mayo, donde se escogerá un gobernador y una cantidad de diputados que ejercerán la soberanía de ese país, que desarrollarán la actividad económica, política, social y jurídica en ese estado. Y bueno, eso es un paso que se está dando, que se está avanzando. Yo comparto la posición de que se puede hacer más y que se debe hacer más, pero uno de los primeros puntos de partida que tendremos allí es el 25 de mayo, cuando se elijan las autoridades de ese nuevo estado venezolano. Juan Carlos Rodríguez por acá, varias preguntas. ¿A quién van a apoyar Cambiemos en el estado Lara para el cargo de gobernador por la posibilidad de que haya un candidato de consenso? También si van a apoyar a los gobernadores actuales a la reelección, y si creen que van a posponer las elecciones. Bueno, en días pasados estuvimos en un acto en favor del gobernador Morel Rodríguez Ávila en el estado de Nueva Esparta. Allí el diputado Timoteo Zambrano, que es el secretario general de nuestro partido, fijó una posición en favor de este gobernador, y ha mantenido la posición, digamos, de respaldar las candidaturas unitarias de la mejor manera posible. En el estado de Lara se está haciendo el trabajo de construir una alianza lo suficientemente potente para derrotar la opción que ponga ya el gobierno o el partido de gobierno aspirando a la gobernación, pero también a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos, y ese es un esfuerzo que se está dando en cada uno de los estados de este país para ir de manera unitaria a las elecciones y poder darle victorias y ofrecerle, digamos, una opción electoral certera a los venezolanos. Antonio Escardino por acá: la solución para el pueblo en tanto a lo económico será volver al dólar como moneda de cambio y así protegernos de la inflación que viene.
Bueno, el dólar es una moneda ahorita que está involucrada en varias guerras. Eso habría que evaluarlo y los economistas tendrán que dar opinión en torno a eso. Pero hay sistemas alternativos como el caso de los BRICS que habría que evaluarlos y pasearse por esas ideas para consolidar más la economía nacional. Pero lo primero es impulsar por la producción, aumentar el salario y generar mejores de vida de tanto salariales como a los emprendedores y, digamos, empresarios medios y pequeños en Venezuela. Romer Silva por acá nos escribe: buenos días, el invitado tiene la misma retórica del régimen, echarle la culpa a los demás de todos los males. La mayoría de los venezolanos estamos bien claros. No vale, yo he dicho que el gobierno lo ha hecho muy mal y creo que cada quien que ha sido responsable de algo tiene que asumir sus actos. O sea, los que han sido responsables de dañar la imagen de Venezuela en el exterior tienen que asumirlo, así como absolutamente todos. Pero bueno, está bien, cada quien puede tener la opinión que quiera. Solo no la comparto. Pues. José Rengifo por acá dice: me imagino que a tu invitado sí le interesa al pueblo. Qué gran mentira, ese sector que le hace el juego al gobierno no tiene ni 5 puntos en intención de votos, quedarán en el olvido. Bueno, hay que ver en qué encuestadora trabaja esa persona que tiene esa posición, y en segundo lugar hay que ver cuántos esfuerzos ha hecho individualmente para ayudar al menos a una persona en este país. Entrar en valoraciones de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de alguien que se está despertando en este momento, pues es muy difícil. Hablando de elecciones, estas son las más difíciles para la oposición. Ellos están divididos, sin líderes, peleas políticas, desorganización total y sin líderes políticos. La extrema derecha de María Corina Machado le ha hecho mucho daño a la oposición en general. Ganar una elección son mínimas, dice por acá Jesús Jaime. Bueno, ahí ese es el trabajo que se está haciendo en cada uno de los estados y reconociendo los liderazgos regionales, reconociendo las realidades locales y reconociendo el esfuerzo que esto tiene, pero digamos, hacia eso está apostando Cambio Movimiento Ciudadano, encabezado por la gestión que ha estado realizando el secretario general de mi partido, que es el diputado Timoteo Zambrano, en consolidar una oposición sólida, unida, que vaya de frente a este proceso electoral y a consolidar la mayor cantidad de victorias locales, regionales, hacia las asambleas nacionales y hacia los consejos legislativos posibles en el próximo proceso electoral del 25 de mayo. Bueno, cerramos con este comentario. José Padilla, saludos también a Vila Costa, al señor Rafael, a José Hernández, que nos quedaron por acá pendientes de leer, también a Eduardo Hernández, que bueno, está comenzando la mañana con molestia, allí está bastante molesto enviando sus mensajes en Telegram, hay que tomarlo con calma. Son temprano para molestarse. Son las 8 de la mañana. Claro, vale. Saludos a todos los que nos escribieron por acá, también a Vladimir Noguera, que nos escribió a través de Telegram, también saludos a Ana Paula, que nos escribe, fiel televidente desde San Felipe, Estado Yaracuy. Nos vamos a la pausa, con nosotros Oliver Ponce, diputado de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Seguimos con más al regreso.